y amén. Así que más esta mañana vamos a practicar ponernos de pie en esta mañana para leer su palabra. Libro del profeta Miqueas, alabado sea el Señor. Y va a estar mucho mejor hoy quienes tengan Biblia impresa, porque vamos a ver varios textos y va a ser bueno, le va a ser mejor al que tiene su Biblia en su mano. Así que si usted tiene su Biblia en su mano impresa, va a ser mucho mejor para usted. Así que leemos su palabra, Miqueas capítulo 1, verso del 1 al verso 16, es el capítulo 1 completo. Vamos a estarlo viendo de capítulo en capítulo. Su palabra dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra por plantar, viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-la-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marod anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid el carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset, Gad. Las casas de Atzib será para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y transquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como el águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. No lo puedo sentarse esta mañana para juntos ver el libro de Miqueas. Qué gozo podernos reunirle y poder meditar en su palabra. Les he dejado esta introducción que usted puede tener. Queremos una iglesia que crezca en la palabra y una iglesia que sabe usar la palabra. Me frustro mucho cada vez que estoy usando un nuevo instrumento y algo me sale mal. Yo nunca en mi vida había usado un edger, un cortador de césped, ¿verdad? En Cuba, imagínate. Y aquí, hermanos, la primera vez que empecé a usar uno, mi suegra tenía unas maticas plantadas que se esforzó bastante. Se esforzó mucho, puso la raíz, la picó, la puso en un pot, después la hizo crecer,
después la llevamos de ahí, como 3 meses después la llevamos de ahí a la tierra. Un proceso, ¿verdad? Y entonces después que estaba en la tierra ya sembrada, comenzó esta florecita a crecer, a dar fruto, bueno, no fruto, pero a dar flores. Y una belleza, ¿verdad? Entonces, después acá su servidor, con un vidrio de eso, comencé a hacer el filo del césped, pero era mi segunda vez, ¿verdad? Estaba en modos primario, ¿verdad? Y aprendiendo eso no me di cuenta y le llevé, moché la planta de mi suegra y, hermanos, me di cuenta de que me hacía falta un training. El hecho de tocar un botón y que aquello de vuelta no es suficiente, ¿verdad? Pero es como estamos hoy en día adaptados. Creemos que todo es un botón, todo es instantáneo, todo es automático, todo es rápido. No nos gustan los procesos. Por tanto, ¿cuál fue la consecuencia? Una flor de un proyecto de 4 meses acaba de ser mochada o macheteada, como usted quiera decirle. Y lo peor fue que se me olvidó decirlo a mi suegra. No se lo dije, salí rápido, dejé todo y 2 días después, ¿verdad? Mi suegra, ¿qué le pasó a la flor, Reina? A la plantita. Ya se me olvidó decírselo. Usted seguro le ha pasado algo parecido, no se ría tanto de mí. Me imagino que algo usted le haya pasado. O se los hayan hecho ustedes también. Pero la verdad, hermanos, es que la palabra tenemos que aprender a manejarla bien. Porque sin saber manejar la palabra, podemos cortar a muchos, machetear a muchos, desviar a muchos y principalmente desviarnos a nosotros mismos. Y la palabra dice, el apóstol Pablo estaba preocupado con Timoteo y le dijo en Timoteo, recuerden el pasaje, que aprendas a usar bien la palabra de verdad. ¿Ok? Aprenda a usarla bien. No es abrirla y soltarla, es aprender a usar bien la palabra de verdad. Y los profetas, hay mucho caudal en ellos. Pero hoy vamos a estar viendo algunos puntos que sé que nos van a ayudar en esta mañana. Para cuando usted lea profetas en su hogar, o en su devocional, un día está, usted lea, no, o sea, que entienda las cosas que están pasando y la historia detrás de cada profeta. Si usted puede leer ahí esto que les entregamos cada uno debe tener uno en su silla. Miqueas es uno de los profetas que profetizó en tiempos de Isaías. O sea, en tiempos de Isaías estuvo Miqueas profetizando. Se cree que sobre el año 750 al 700 antes de Cristo es cuando él profetizó. Algunos detalles de Miqueas usted puede leerlo ahí. Esto se lo voy a dejar para después. Pero quiero también leerle. ¿El video está listo? ¿Se podrá ver? Si no, está bien. El libro del profeta Miqueas. Vamos a ver un pequeño clip. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería el gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto.
Las primeras dos secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab, robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes, capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas. No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza. Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más. La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos dos poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado. Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones. Pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo. Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios. Ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios.
Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que una vez más mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas. Bueno, vamos a tiempo de oración. Ya se acabó el servicio ya con este video, ¿verdad? No. Alabado sea Dios. Así que, hermanos, ya tienen una idea sobre Miqueas. Miqueas está en el medio ahora mismo. Está en una transición entre el juicio que está siendo ejecutado sobre Israel, sobre Samaria. Saben que fue cuando Salomón es el rey. Saben que por su pecado el reino se dividió. Los que saben la palabra, los que saben historia, saben que el pecado no hace más que dividir, fracturar, ¿verdad? Y saben que Salomón fue instrumento de todo su pecado, y entonces Israel se dividió en el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. Toda la línea davídica del reinado se quedó en Judá. O sea, en Judá todos los reyes eran de la línea de Judá, pero en Israel hubo de varios linajes. Israel es tomado por los asirios. Senaquerib y el reino asirio era lo más sofisticado en armamento y en todo que había en aquellos momentos, y Asiria asola por completo a Israel. Y ahora Miqueas está en Judá, en el reino del sur, declarándole a Judá, con otras palabras, diciendo: ustedes están viendo esto mismo que les ha acontecido a ellos, les va a acontecer a ustedes si no se arrepienten. Note que desde que Asiria invadió a Israel hasta que los babilonios llegaron a Judá pasaron casi 250 años. Dios le extendió misericordia a Judá antes de este gran cautiverio. Y mientras Oseas está profetizando en el norte, Miqueas está en el sur. Miqueas está en Judá. Usted sabe, hay dos versículos importantes que estoy seguro que usted lo ha leído. En Miqueas, uno es Miqueas 6:8, donde dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Está ahí en la hoja que le dimos. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otro versículo importante de Miqueas es 7:18. Aquí lo decía en el video. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y hoy muchos indoctos y muchos protagonistas de fraudes y analfabetismo bíblico han querido dar la idea de que en el Antiguo Testamento hay mucha violencia. De hecho, es algo que si usted no sabe, pero lo han usado como excusa para no introducir la Biblia en las escuelas y en muchos lugares, ¿verdad? Hablando de que hay mucha violencia en el Antiguo Pacto y quieren usar estas cosas, ¿verdad?, como excusa, pero no saben, sino que es como dice el apóstol Pablo: tuercen las Escrituras para confundir al mundo. Y es que Dios, aunque hizo juicio, el final, su corazón está en tener misericordia. Y nota, hermanos, que Miqueas es un hombre quebrantado, diciendo un listado de verdades, pero es un profeta conforme al corazón de Dios.
¿Por qué? Porque no estaba hablando de estas cosas que vamos a leer y que ya estuvimos leyendo en sentido de venganza, ni en sentido de orgullo, sino con un corazón, como decía él ahorita, como decía, que se rasgó, ¿verdad? Dice que emitía sonidos de chacales y de avestruz, porque su corazón estaba quebrantado al ver que el pueblo, después de tantas señales, tantos milagros, tantas proezas que Dios había hecho, una vez más, Israel volvía a hacerse ídolos. Israel volvía a construir muñecos para ellos. Y una vez más el corazón del hombre vuelve a hacer lo malo, vuelve a pecar, vuelve a olvidarse de Dios y vuelve a poner al hombre en el centro de la esfera, en el centro de todas las cosas. Esto no está muy lejos de estos tiempos. Esto fue 700 años antes de Cristo. Así que han pasado ¿cuántos? Desde Miqueas hasta la actualidad. ¿Cuántos pasados? Los matemáticos de acá, sabiendo que hubo 500 años entre Malaquías hasta Juan Bautista. Así que también tiene que contar eso. A ver, los matemáticos de acá. ¿Cuánto ha pasado? $700 más 500, 1.200, ¿verdad? Más 2024, más 2020, más 2000. Oye, pero los hermanos que dicen los taxes están perdidos ahora. No, todavía no hemos hecho los taxis. Ah, ¿no han hecho todavía? Bueno, 3.224. Esa es la cifra. 3.224 años han pasado desde Miqueas hasta hoy, agosto 2024. Y no estamos lejos de la realidad de Israel. La iglesia también a veces divaga de la palabra. La iglesia, nosotros nos apartamos de la palabra. Y tiene Dios que venir con un profeta a confrontarnos y a quebrantarnos para regresar a Él. Miqueas, en los versículos del 1 al 5, en los versículos del 1 al 7, está encerrando todo en un mismo tema. Y dice en el versículo 5, que es creo que el principal de los versículos del 1 al 7, no voy a ir uno a uno, sino voy a ir de grupo en grupos. Dice en el versículo 5, véanlo en su Biblia, todo esto ocurrió, ese versículo es importante, dice, todo esto ocurrió, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahora, en esta frase, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Que usted lee en su Biblia, podemos decir, se podría decir, ¿quién es responsable por la rebelión de Jacob? Y la respuesta es una pregunta retórica, ¿verdad? Es una pregunta con la respuesta siguiente después. La respuesta le sigue. ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? También tienen la respuesta. ¿No es acaso Jerusalén? Y es que, hermanos, en ambas ciudades, la ciudad de Samaria, la ciudad de Israel, y Jerusalén, la ciudad de Judá, el pueblo de Dios había buscado siempre la forma de crear ídolos y de buscar la semejanza de sus vecinos del norte, del sur, del este y del oeste, para de alguna forma imitarlos a ellos, ¿verdad? Y se hacían dioses para ellos también, se hacían ídolos también. Así que Miqueas está diciendo, ¿cuál es la razón de todo esto? La rebelión. ¿La rebelión de quién? De Jacob. La rebelión de Samaria. La rebelión de ellos, buscando siempre, queriendo imitar al mundo y no queriendo imitar lo que Dios les ha dado. Los designios de Dios, la palabra de Dios y las promesas que Dios les había dado. Dios es quien levanta a Miqueas. Dios es quien pone la misión
Y esto hace de Miqueas un hombre comprometido con la verdad de la palabra de Dios. Sufrió y se lamentó por el continuo pecado de Judá. No tuvo temor de declarar el pecado del pueblo. Tuvo siempre la certeza de una restauración venidera, no para su reputación, sino para la gloria de Dios. Hermanos, cuando Dios ha hecho juicio, no es porque Dios está viéndolo de un punto de vista personal. Dios está queriendo buscar una restauración, pero porque ama, disciplina. El puritano Thomas Watson, tengo una frase acá que quisiera poner, está en la pantalla. Sí, está ahí. Thomas Watson, puritano del año 1612, inglés, dijo la siguiente frase: Dios castiga más cuando no castiga. Y quiero que usted, ya le dije, esto es más una enseñanza que una predicación. Dios castiga más cuando no castiga. Es un juicio de Dios dejarnos a nuestras propias expensas y cosechar el fruto de vivir para nuestras pasiones. Cuando eres ignorado, eso es peor que ser corregido. Y Dios con Israel nunca los ignoró. Pecaron, hubo juicio. Se arrepintieron, hubo victoria. Buscaron al Señor, Dios los exaltaba. Todos se olvidaron del Señor, alguien los llevaba cautivo. Porque Dios nos ama. Y cuando usted sabe, usted cuando no quiere saber de alguien, ¿usted qué hace? Usted lo ignora. Usted dice, terminé con él, terminé con ella. Lo bloquea en Facebook, lo bloquea en Instagram, lo bloquea en todo. Usted lo bloquea, lo plancha, lo hace aserrín y lo pulveriza. ¿Verdad? Pero qué bueno que Dios no es así. Dios no nos ignora, como nosotros nos hemos ignorado a veces. Es mejor que Dios nos discipline a que nos ignore. Si nos disciplina es porque nos ama. Y Miqueas les está diciendo esto a Israel, a Judá. Ustedes están viendo a los asirios. Sus mujeres han sido saqueadas. Sus hijos han sido llevados. Pero ustedes se han unido a los dioses de Moloch a ofrecer sus hijos, ¿verdad? Y todas estas cosas horrendas que ustedes han hecho, Dios está molesto y viene ahora con juicio. Miqueas dice en el versículo 8: por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado. Lean su Biblia. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. No sé cuántos aquí les gusta ver Animal Planet, Discovery Channel y todas estas canales, ¿verdad?, de animales. Pero si usted se pone a ver los sonidos de los chacales, es algo que usted, mire, yo conozco personas que ponen para dormir un sonido de la lluvia o el mar, ¿verdad?, los arroyos, y lo ponen para poder dormir. No sé cuántos acá lo hacen. O ponen un aparatico así, porque dicen, no puedo con el silencio. No sé cuánto les ha pasado acá, o cuántos aquí lo hacen, ¿eh? Bueno, aquí está presente, ¿ok? También Salomé hace algo, ponen un bajito. Pero ninguno pone el sonido de chacales para escuchar, para dormir. ¿Verdad? Es insoportable. Usted no puede aguantar un minuto oyendo ese sonido insoportable. El sonido de las avestruces es parecido. Es un pitillo, una cosa que hacen que es insoportable también. Es algo, hermano, que eso no parece ni un sonido de un animal. Y dice, Miqueas usa los dos animales estos para
para hablar de su desespero y su lamentación por Judá. Es decir, estoy destrozado está mi corazón y haciendo todo el ruido que pueda para que ellos sepan que lo que viene es insoportable, pero que se lo merecen. Y Miqueas está con un corazón de lamentación. Hace poco yo no crecí escuchando mucho la lamentación en el Señor. Más bien aprendí sobre esto cuando empecé a escuchar la gracia y empecé a aprender un poco más de la gracia y la reforma. Comencé a entender que también nos hace falta la lamentación. Y Miqueas está lamentándose por Judá. Y dice en el versículo 9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Unos pasajes más adelante dice que Ezequías, que también era rey de Judá, cuando Miqueas era era el profetas, Miqueas estuvo profetizando entre reinados, hermanos. El reinado de Ezequías, Acaz y Jotam. Y en Ezequías, creo que en Segunda de Reyes 9, dice que cuando Ezequías tenía 14 años en su reinado, ya Sennacherib había tomado una de las ciudades de Judá, ya estaban invadiendo Judá. Y entonces ahora, unos años antes, Miqueas está diciendo, llegaron a las puertas de Jerusalén, diciendo, ya están descendiendo hasta Jerusalén, hasta mi ciudad, y todo por culpa también del pecado de ustedes allá arriba, ya están asolando mi casa. Y dice en Segunda de Reyes 9 que Ezequías le mandó a pedir a Sennacherib, por favor, no nos pidas taxes, pídanos lo que quiera, pero no nos suban los impuestos. Y ahí puede usted leer el pasaje como él le mandó a decir a los siervos de Ezequías, le dijo, no, te subiremos los taxes y te haremos todo lo que querramos. Y después le dijo, porque ¿quién nos va a detener? ¿Acaso tu Dios? Y después le dijo a su hermano, si es Dios mismo quien nos ha mandado contra ustedes. Y los enviados de Ezequías estaban sin palabras. Sencillamente miraron a Ezequiel y le dijeron, ellos nos van a invadir. Esto no hay quien lo pare. Dios también mueve las cosas que no nos agradan para llevarnos más a Él. Para llevarnos más a Él. Y Miqueas está viendo que ya esta amenaza está llegando a sus puertas. Recuerden que habíamos visto que, Miqueas era un hombre de una ciudad agrícola, una ciudad que no se menciona, una ciudad, un pueblo de campo, un pueblito alejado al sureste, estaba al sureste de Jerusalén, ¿verdad? Un lugar que no era muy conocido, muy famoso, pero él tenía tiempo y vivía bajo esa, hombre segundo o lugar que no se conoce, para poder Dios glorificarse en sacarlo de ahí y que no hubiera ningún tipo de reputación en su ciudad. Algo parecido pasó con Belén, ¿verdad? Y después a Nazaret, donde los mismos hombres decían, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Verdad? Algo bueno vendrá de allá. ¿No es este hombre un hijo de un ordinario carpintero? ¿Verdad? Y de ahí Dios sacó al Rey de Reyes, tu Señor, mi Señor, Jesús. Hermanos, Miqueas está con un corazón quebrantado, pero soltando lo que Dios le ha dicho que soltara. Y después dice en el versículo 9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. ¿Quién llegó? Ya les expliqué, Asiria, el ejército asirio está invadiendo ahora del norte de Samaria, desde Samaria, de donde está en Israel, hacia abajo, hacia Judá.
En el versículo 10, Miqueas menciona 10 ciudades. De estas 10 ciudades eran 10 ciudades urbanas que estaban distribuidas entre Israel y Judá. Y las menciona, pero en todas hay una enseñanza, no vamos a ir por todas. Pero dice en el versículo 10 de Miqueas 1: no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revolcaos en el polvo de Bet-Leafra. Retírate, morador de Zafir. Zafir es otra de las ciudades. Desnudo y con vergüenza. No sale el morador de Sanán. Hay llanto en Betesel. A vosotros se os quitará la ayuda. Porque los moradores de Marod, otra ciudad, anhelaron ansiosamente el bien, pues Jehová ha hecho que el mal descienda hasta las puertas de Jerusalén. Uncid el carro, bestias veloces, moradores de Laquis, esa ciudad. Allí comenzó el pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, darás dones a Moreset, Gad, que es la ciudad de Miqueas, Moreset. Darás dones a Moreset, Gad. Las casas de Atzib servirán de trampa a los reyes de Israel. Miqueas, siendo de Moreset, una ciudad, un pueblo urbano de mucho agrícola, mucho campo, pero ahora menciona en un juego de palabras estas 10 ciudades. Yo sé que uno lo lee y se aburre, ¿verdad? Y uno lo que quiere es ya el versículo que dice: pero te restauraré, te bendeciré y estaré contigo. Yo sé, a mí también me pasa a veces, pero si está en la palabra es porque es importante y porque hay algo profundo detrás de eso. Amén. Así que no nos vayamos por el botón de querer trabajar rápido, ¿verdad? Y querer chapear rápido. No. Ok, no le pase eso con la palabra. En todo hay palabra de Dios. Y Miqueas está usando un juego de palabras, un juego de 10 ciudades. Y hay cosas interesantes en ella que en esta mañana vamos a ver. Estas 10 ciudades no todas aparecen en el mapa de hoy. Si usted, los que saben, los que buscan y en la geografía, ¿verdad? Toda esta arqueología, no están muchas de ellas. Lo que hay son ruinas en estas ciudades. Pero la lista comenzó con Samaria y continuó en dirección hacia el sur. Gat, la ciudad que menciona en el versículo 10, no lo digas a Gat ni llores mucho. Gat quiere decir ciudad llorona. Era una ciudad de llanto fácil. Fue como si Dios hubiera dicho: no lloréis en la ciudad que llora, o no lloréis en la ciudad llorona. Afra, la ciudad que sigue abajo, significa ciudad polvorienta. El ponerse polvo sobre la cabeza era una señal de la aflicción más intensa. Sabemos que el rey David, cuando hubo un momento en su vida cuando él pecó con Betsabé, el momento más desagradable, el momento que diríamos que tocó fondo en su vida, el momento donde sabemos que todo el reinado, la gloria de Israel comenzó a tambalear por un hombre mirar lo que no debía mirar. Pero antes de eso, por estar donde no debía estar en la guerra, y ese día se quedó en su casa. Pero eso otro día podemos verlo. Y dice que se rasgó, se echó silicio, polvo. Esta ciudad no existe hoy en día, pero Afra significa ciudad polvorienta. Zafir, otra ciudad que menciona en el listado el profeta Miqueas, significa ciudad hermosa. Pero sus habitantes se fueron muriendo y la misma ciudad desapareció. Esa ciudad no existe hoy en día. La que quiero que usted se fije esta mañana es la ciudad de Laquis, la que menciona el profeta Miqueas. Laquis era la ciudad de los caballos. Dice en el versículo 13: uncid al carro, bestias veloces, moradores de Laquis. Verso 13: allí comenzó el pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Laquis era una ciudad cerca de Jerusalén,
al sureste de Jerusalén y cerca de la ciudad de Miqueas. Esta era una ciudad donde había colecciones de caballos. Era la única ciudad que había los más grandes establos de caballos de toda Judá. Y estos caballos no eran específicamente para el ejército, lo dedicaban para la idolatría. Laquis era conocida por ser una ciudad idólatra, donde se esmeraban en que sus caballos fueran los de más alta calidad y excelencia y más finos, dedicados a hacer recorridos de idolatría para imitar a costumbres paganas que tenían sus vecinos. Esto para Dios era aborrecido. Y Miqueas está mencionando a Laquis, por eso es que dice en el versículo 13: uncid al carro bestias veloces, moradores de Laquis, diciendo, ahora ustedes van a correr. ¿Verdad? Como diciendo, preparen sus caballos porque ahora sí van a correr ustedes. Antes corrían para los ídolos, ahora van a correr por juicio. Antes corrían para buscar sus propios deseos, para hacer alianzas y para licuarse con el mundo. Ahora van a correr por el juicio que viene sobre ustedes. Esa es la ciudad de Laquis. Cuando usted lo lea la próxima vez, ya sabe, era la ciudad de los caballos. Y era la ciudad ícono de idolatría entre Samaria y Jerusalén. Ahí es donde más idolatría Judá desempeñó, la ciudad de Laquis, que estaba muy cerca también, de hecho, de la ciudad de Miqueas. Dice en el versículo 14: por tanto darás dones a Moreset Gad. Moreset es la ciudad de Miqueas, cerca en el mismo sureste de Judá. De ahí Dios sacó a Miqueas, de un pueblo agrícola, un pueblo de campo, ¿verdad? Para ahora poder confrontar y alertar y decir a Judá que lo mismo les pasaría a ellos. Las casas de Aksib servirán de trampa a los reyes de Israel. ¿Qué significa Aksib? Aksib significa ciudad de mentira. Aksib era una ciudad donde sus moradores eran gentes que eran conocidos en Judá por ser mentirosos. Si tú venías de Aksib y subías al templo y decías, yo soy de Aksib, ya todos sabían que eras un fraudulento. Así que Aksib también está incluida en estas ciudades. Y de hecho, Aksib era la palabra hebrea para una ciudad que tiene arroyos durante el invierno. ¿Qué significa esto? Significa que los peregrinos que pasaban por Aksib para ir a otra ciudad se engañaban en esta ciudad. Porque cuando pasaban por el verano, habían unos arroyos bellos que parecían ríos. Y muchos decían, aquí hay un río. Pero el punto es que esos arroyos ocurrían por los torrenciales de aguaceros que habían en Judá. Pero cuando llegaba el invierno, se secaban. Eran arroyos secos. No eran ríos, era mentira. Por eso es que Aksib se llama así, ciudad de arroyos en el invierno. Era un fraude. Era una mentira. Y también lo otro es que la ciudad de Aksib le dijo a Samaria, les había prometido que los iban a ayudar durante la invasión y al final nunca los ayudaron. Era una ciudad que había prometido al reino del norte ayuda, pero nunca les asistió. Eran impredecibles, inestables, cambiaban de condición ante circunstancias externas. Cada una de estas ciudades en esta mañana refleja muchos de nosotros en esta mañana, o muchas de nuestras vidas.
nada más una mera ciudad, ni está escrito ahí por accidente. Nosotros muchas veces hemos sido mentirosos, hemos sido también de doble ánimo, hemos sido inconstantes, hemos prometido y no hemos cumplido. Note cómo la revelación de Dios de su palabra en la historia también tiene efectos en nuestra realidad. Así quedaría despoblada y también sería llevada cautivo. Los versículos que veía ahorita que les decía sobre la conversación entre el ejército asirio bajo el mando de Sennacherib, dice su palabra: porque su herida es dolorosa. Veíamos ahorita, el ejército asirio bajo el mando de Sennacherib descendió desde el norte y llegó al reino del sur. Desplazándose en dirección al sur, llegó hasta las murallas de Jerusalén, y el rey Ezequías llegó a temer que fueran a conquistar la ciudad. Pero Dios instruyó al profeta Isaías para que le dijera que Jerusalén no iba a ser invadida, aunque esa aproximación del enemigo fuera una seria advertencia para ellos. Por un cierto tiempo el reino de Judá prestó atención a la advertencia, pero después el pueblo la olvidó y volvieron a practicar la adoración a los ídolos. Con todo lo que esa práctica conllevaba, llegó el día en que Dios tuvo que juzgar al reino de Judá, así como había juzgado a Israel. Miqueas continúa, y después de hablar de la ciudad de Akzib, o Akzib, si fuéramos más españoles, dice: servirían de trampa a los reyes de Israel. Ya les había dicho que ellos prometieron ayuda a Israel y nunca les asistieron. Dice aún, en el verso 15: aún os enviaré un nuevo conquistador, moradores de Maresa, y la flor de Israel huirá hasta Adulam. Arráncate los cabellos, córtate por los hijos que tanto amas, hazte calvo como el buitre, porque van al cautiverio lejos de ti. Y termina Miqueas con una palabra diciéndoles básicamente que los babilonios los iban a llevar. Miqueas es el primer profeta que menciona a los babilonios. Miqueas 4:13, ustedes después lo pueden buscar. Es el único que dice: terminarán en Babilonia. Es el primero que lo dice. O sea que Dios le habló precisamente a él antes que Babilonia fuera un imperio. Cuando aquello era Asiria, pero él no les dijo terminarán en Asiria, él les dijo terminarán en Babilonia. Hermanos, Dios habló con precisión a los profetas. Dios no habló con confusiones ni con nubes de dudas a los profetas. Les habló claro, les habló preciso, les habló con fecha, con exactitud, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios una vez más tornara su corazón a los primeros pasos, a lo básico, a lo esencial, a lo que edifica, a lo que nutre, a lo que levanta tu vida, que es temer al Señor, andar en su palabra, humillarte ante Él todos los días y depender de Él en todo y mostrar esto mismo ante los demás. Y Dios levantó, son 12 profetas, 6 del tiempo asirio y 6 del tiempo babilónico. Son 12 profetas. Algunos comparan este escenario con los 12 discípulos, pero bueno, eso podemos un día verlo. Pero son 6 profetas que Dios levantó en el tiempo de los asirios. Uno de ellos fue Miqueas, para decirles: viene juicio, arrepiéntanse. Pero Israel se arrepentía y después volvía a pecar. Hay mucho que podemos aprender, pero quiero que meditemos algo en esta mañana. Miqueas significa, su nombre significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Significa su nombre. ¿Quién como el Señor? No siempre que les ponían nombres bíblicos a los hijos salía bien. ¿Saben qué significa Zaqueo? Significa justo, sincero, transparente. ¿Y acaso Zaqueo era eso? Bueno, si vemos en el español podemos
ver o en griego quizás su nombre tiene un poco más de significado. Saqueo, ¿verdad? Saqueo. Saqueaba a las personas. Cuando Jesús se encontró a Saqueo, su historia cambió. Miqueas significa ¿quién como Jehová? Esta palabra tiene la misma derivación que Miguel, el arcángel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? ¿Verdad? Lo habíamos visto ahorita. Miqueas es el único profeta que Jeremías menciona años después. Recuerden ustedes que Jeremías es un profeta ¿de qué? Del tiempo babilónico. Ya estaba Judá en Babilonia y Jeremías se levanta y dice, escuchen, no será para siempre. Y dice las fechas exactas, serán 70 años que ustedes van a estar ahí. Los que saben la palabra, Jeremías da fechas exactas y ocurre en esas fechas exactas. Es cuando Dios permite que ellos salgan, ¿verdad? Y vemos toda la historia, como Daniel, ¿saben? Los que se levantaron fueron liberados a regresar al exilio y edificar los muros de Jerusalén y edificar el templo y todas estas cosas. Pero Jeremías dice en Jeremías 26:18, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. Jeremías menciona a Miqueas. No lo vamos a ver eso muy frecuente, pero este es otro ejemplo. Quiero dejarlo con dos preguntas en esta mañana para terminar ya. Y están aquí en la pantalla. Todos sabemos que estamos viviendo en una cultura obsesionada con la información. ¿Cuántos lo saben? Estamos en una cultura obsesionada, no solamente informada, sino obsesionada con la información. Todos queremos tener nuestra mente abarrotada de información. Y tenemos gente en las redes contentos con que usted y yo reproduzcamos su información, su contenido, y después pasa una hora. Yo hace poco hablaba con unos hermanos y yo veía unas cosas de Fran Suárez sobre la digestión, sobre la alimentación, el metabolismo, y aprendí cosas que él dijo ahí. Hermano, pasó 2 horas y se me olvidó todo. No sé cuánto les ha pasado. Se me olvidó todo cómo le explicaba. Yo decía, es increíble. Es que nuestra mente está ya saturada de tanta información que nos cuesta trabajo memorizar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, le comparte el video porque no sabes cómo explicarlo. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿O soy yo el único acá? No sé que es el único. Estamos en una cultura obsesionada con la información, pero no con la devoción. No con la devoción. ¿Cómo está nuestra devoción para con Dios en esta mañana? Te pregunto. ¿Cómo está tu tiempo para separar intencionalmente a meditar con el Señor y no recibir información de nada ni de nadie? No ser uno más en el montón. La segunda quiero en esta mañana traer. Israel experimentó incontables experiencias. ¿Cuántos lo saben? Milagros y proezas de Dios. Aún así, volvían a construirse ídolos. Pregunto en esta mañana, ¿cómo alimentas tu fe? ¿Eres dependiente de evidencias físicas o es la sustancia de las Escrituras lo que sustenta tu fe? Es la sustancia de lo que Dios ha dicho en su palabra, y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa sustancia que nutre tu vida en el Señor, sabiendo que aunque no estás viendo las cosas que deseas ver, tu estado postrero será mejor que el primero. Ya estoy predicando ahora, así que por lo menos ahora, media hora más, hermanos, acá. ¿Y qué es lo que alimenta nuestra fe? ¿Verdad? El querer
ver que las cosas que te han dicho, que quizás no todo lo que te han profetizado ha sido de Dios. Muchas veces es compromiso, muchas veces es palabras de hombre, o tu fe es la certeza de que el reino de Dios un día será completo, será íntegro, será integral y será excelente en toda esta tierra y en tu vida también, aunque ahora por un poco de tiempo estemos atravesando situaciones que no queremos atravesar. Israel se ponía inconforme enseguida con su estatus. ¿Por qué? Porque miraba al norte, miraba al sur, veía Egipto triunfar, veía al oeste, iba al este, veía a los filisteos y comenzaban enseguida a decir: yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero lo que ellos tienen. Nosotros no estamos muy lejos de Israel, siendo físico, pero no en el corazón, porque nosotros también miramos de vez en cuando al norte, al sur, al este y al oeste. Miramos a este mundo y decimos queremos lo que ellos tienen, y nos olvidamos de cuánto Dios nos ha dado. Se nos olvida la gratitud, se nos olvida el agradecimiento, se nos olvida la devoción. Israel fue simbólico también para nuestras vidas, porque la iglesia ahora es el Israel de Dios, y Dios en Cristo Jesús nos ha hecho uno. Efesios capítulo 2, 20 dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que había en el medio, haciendo un solo hombre y una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nos unió ahora, y el velo de la cortina fue rasgado a la mitad. Alabado sea Dios. Para que ahora todo hombre, toda raza, toda nación, cualquier tamaño, cualquier estatus social, tenga acceso por medio de la gracia, por la fe, a Cristo Jesús. Sabiendo de que el mismo Dios que obró en Israel, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, hoy sí puede abrir el Mar Rojo, pero aunque no lo abra en algunas cosas en tu vida, que eso no traiga a tu vida insatisfacción, sino que traiga, ¿sabes qué? Agradecimiento, y también algo más, lamentación. No está mal. Sí, Señor, no es lo que quiero ver, pero gracias. Y cuando veas la victoria, entonces júbilo. Sí, regocíjate en el Señor, porque Dios es Dios también alegre y de victoria. Y Él es un Dios que todo lo que ha querido hacer, lo ha hecho. Y por medio de Cristo ha restaurado todas las cosas. El profeta Isaías que profetizó junto con Miqueas, ¿verdad? Interesante. Isaías 5:13 dice: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. El rostro de nuestro Señor, sí, literalmente fue desfigurado, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Pero dice el versículo 13: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Nos hace falta a nosotros esta identidad más con Cristo Jesús, y sabiendo que el juicio que nos merecíamos, Dios no nos lo ha dado. Dios nos ha hecho un wave. Nosotros nos merecíamos un juicio, y Dios hizo un wave por encima, saltó, que ese es el significado de la Pascua. Pascua es Passover, yo paso por encima de lo que ustedes merecen, y les doy un manjar, una tierra prometida.
¿verdad? Era el espíritu del último castigo sobre Israel, la muerte de los primogénitos, un espíritu que se regó por todo Egipto. Y dice, si pones sangre en los dinteles de tu puerta, sangre de un cordero, harás un wave, harás un Passover, una Pascua de eso que tú mereces, porque también ustedes han pecado, pero por el clamor de ustedes, les saltaré por encima, y ese espíritu que Dios mandó no traerá mortandad a los primogénitos de Israel. Y echaron sangre en los dinteles, y él llegaba y se iba. Y los primogénitos del pueblo de Egipto, todos murieron ese día. La muerte de los primogénitos. Dios nos ha librado por medio de la muerte y la sangre de un cordero. ¿Quién es? Es Cristo el Señor. Un cordero perfecto, un cordero sano, un cordero que viene pronto, no como cordero, sino como león. Por eso, hermano, yo les digo en esta mañana, vienen tiempos ahora complejos en este país. Vienen las elecciones, vienen cosas que uno tiene que estar pendiente, y como Miqueas estaba leyendo lo que Dios quería hacer. No guiado, no abarrotado por la información, ni saturado por la información, sino, Señor, ¿qué quieres hacer? Y les digo en esta mañana, mucho mejor que el burro, mucho mejor que el elefante, es el león de Judá. Mucho mejor que de izquierda, mucho mejor que de derecha, es el del centro. Es Cristo el Señor. Cuidado nosotros con quien nos obsesionamos. ¿Tenemos preferencias? Seguro que sí. Claro. Hay partes que van a beneficiar más la familia. Seguro que sí. Y vamos a los que quieran, lo que usted entienda, ¿verdad? A decir sí a eso. Pero pase lo que pase, suceda lo que suceda, sepa que ya en esta nación, en este mundo, en tu vida, hay un Señor que se llama Cristo Jesús, y este resucitado. Él es el león de Judá. Que nunca se nos olvide eso. Que nunca se nos olvide eso. Porque su señorío, hermanos, es lo más importante para tu vida y para mi vida. Ponte de pie en esta mañana para juntos orar.